Sí? Funciona? Bé, hi som tots, sí. Bon dia a tothom, bon dia a totes i a tots. Buenos días a todas y a todas. En primer lugar, quería disculpar la no presencia de Marga León, que es la directora académica de la CUIM, que por cuestiones personales no ha podido asistir a esta presentación. I en segon lloc, us volia donar la benvinguda al Consorci Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch, que sabeu que l'anomenem amb l'acrònim de la CUIM i que el que fem durant tot l'any, pels que ho coneixeu i els que no coneixeu, una sèrie de cursos de màxim d'interès per diferents sectors. El dia d'avui presentem el curs Ciència de l'excel·lència amb el compromís social. I perquè ens puguin explicar i perquè puguem arrencar, ens acompanya aquesta taula l'Anna Broll, cap del Departament de Ciència i Universitat de l'Ajuntament de Barcelona, i la Sònia Sacristà, directora del curs. Anna, quan vulguis, comencem. Hola, bon dia. Benvinguts i benvingudes. Jo agrair a la CUIM i a Centre Ernest Lluch l'organització d'aquesta activitat tan interessant, sobretot parlant amb temes de recerca, transferència i diguéssim, de retorn social d'aquesta ciència i com també inspirar les polítiques públiques. Per tant, gràcies també a la Sònia, sobretot, per organitzar aquest curs i perquè ella ha estat molt... Sé que ha estat molt en contacte també amb la Júlia Miralles, amb la nostra delegada de Polítiques de Ciència a la ciutat de Barcelona, per la configuració del curs i per triar els ponents. Per tant, veig que hi ha moltes cares conegudes també dins de les ponències, la Paula Adam o la Rosina Margarida o el mateix Josep Perelló. Vull dir que són gent que també, experts i gent que està treballant en recerca científica en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Jo només volia dir que des de l'Ajuntament, o sigui, en representació de l'Ajuntament, posar en relleu el valor que té per nosaltres, per les nostres polítiques municipals, totes les polítiques científiques i d'universitats a la ciutat. M'agrada molt una frase que deia el Joan Subirats, que va ser també l'impulsor del Pla de Ciència que tenim ara vigent a l'Ajuntament per aquest mandat del Pla de Ciència, el Pla Barcelona Ciència 2023, que deia que Barcelona, la ciutat, els ajuntaments, no tenen competències en l'àmbit científic ni en l'àmbit universitari, però sí que tenen incumbència, incumbència, aquesta paraula de dir compromís, i per tant compromís de l'Ajuntament amb les polítiques científiques, amb els centres de recerca i amb el retorn de tota aquesta recerca que es fa amb el retorn a la ciutadania, que aquest és un repte molt important també d'entendre aquest compromís social que té la ciència envers els ciutadans i ciutadanes que són finalment els que financen tota la recerca que fem o tots els estudis que portem a terme. I no res més, perquè segur que el que us interessa és seguir amb el curs, escoltar els ponents i la Sònia, que em sembla que ens explicarà tot el programa. Gràcies. Moltes gràcies, Ana, moltes gràcies, Ramón. Yo cambiaré al castellano porque tenemos la suerte de tener a gente conectada de fuera de Cataluña. Espero que esto no sea un inconveniente. Y nada, en primer lugar, agradeceros también a todos vosotros vuestra asistencia y sobre todo también al apoyo de la CUIM, Centro Ernest Lluch, por toda la organización, y a Ana y a su departamento del ayuntamiento. Para nosotros, como centro de investigación, es un lujo contar con un ayuntamiento que está tan sensibilizado con estas cuestiones, y para nosotros es también muy importante que precisamente toda nuestra labor pueda revertir en la ciudadanía. Creo que estamos todos de acuerdo en que la misión de la ciencia es generar conocimiento. Este conocimiento debe ayudar al avance de la sociedad y este es lo que en principio entendemos por impacto. Pero una cuestión tan directa y tan sencilla plantea dificultades porque no tenemos todos una misma visión de sociedad,
de beneficios, hay muchas voces, muchos actores, distintos intereses. Entonces, algo que parece tan fácil sí que requiere un poco de pausa y de planteamiento y reflexión colectiva. Y es un poco el objetivo que planteamos hoy aquí y mañana en este curso. Tenemos la suerte, como decía, de contar con gente tanto del territorio como de fuera del territorio, profesionales del mundo de la investigación y ciudadanos interesados en la investigación pero que no se dedican a ello. Por tanto, creo que será como una suerte de laboratorio social lo que pase aquí, la conversación que tengamos, y la idea no es tanto dar soluciones, sino como plantear entre todos cuestiones y enriquecernos mutuamente, ¿no? Porque al final tiene que ser algo bidireccional. El curso se plantea en dos jornadas que empezarán con unas conferencias que presentarán unos marcos teóricos de cómo podría ser la sociedad y qué relación debería tener la ciencia con la sociedad. Nos abrirán la mente, nos darán posibilidades y a partir de estas dos sesiones más teóricas que nos presentarán estos paradigmas, tendremos conversaciones más centradas en los distintos actores del mundo de la investigación. Esta mañana hablaremos de las instituciones que hacen investigación, las universidades y los centros de investigación. Por la tarde nos centraremos más en los que marcan la dirección de este sistema, que son sobre todo financiadores y administraciones. Y mañana ya nos centraremos en la ciudadanía y en qué podemos hacer las personas a título individual o cómo deberíamos implicarnos en este sistema para que la ciencia sea realmente más abierto. Yo creo que tampoco tengo mucho más que decir porque, tal como decía Ana, lo interesante es escuchar a los ponentes y a los participantes. Así que, si os parece bien, damos por empezado el primer bloque. Damos paso a Valentí Sallarès, el director del Institut de Ciències del Mar, del CSIC, que es un centro con gran vocación de compromiso social. Muchas gracias. Vale, pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Sonia, por la introducción y por invitarme. Como sabes, porque con Sonia, aparte de ser la directora del curso, es la coordinadora y gestora del programa Severo Ochoa, del que voy a hablar ahora un poquito, de nuestro centro de investigación, que es el Instituto de Ciencias del Mar, y por tanto trabajamos bastante juntos. Y cuando me propuso de dar esta charla, que es un tema del que habíamos hablado muchísimo dentro de este contexto, pues me sorprendió un poco porque nunca lo habíamos hecho estructuradamente, y esto es lo que voy a intentar un poco. Pero el tema de cómo incluir el compromiso social en las nociones, en los criterios de excelencia en la investigación, yo creo que es un reto y es una cuestión abierta que evoluciona con el tiempo, y creo que es clave para entender qué tiene que ser la ciencia en el presente y en el futuro ante los diversos retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad. Por tanto, el título de la charla, que los slides están en catalán, es Compromiso social del conocimiento si hace falta replanteárselo. Como he dicho, yo soy desde hace unos meses director del Instituto de Ciencias del Mar y desde hace unos años fui vicedirector de Estrategia Científica de este Instituto de Ciencias del Mar, que es uno de los institutos más grandes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el órgano de investigación pura más grande del Estado. Nuestro instituto hace 3 años consiguió la acreditación de Excelencia Severo Ochoa. Digo esto porque es clave entender qué es de lo que hablamos cuando hablamos de excelencia en investigación, entender qué es lo que piden las instituciones para acreditar esta excelencia y plantear si lo que se pide es adecuado, digamos, al contexto en el que nos movemos actualmente.
Para quien no lo sepa, esta acreditación de excelencia la tienen unos 30 centros del Estado y básicamente se la conceden a los centros, universidades, grupos que muestran que tienen una referencia internacional en su producción científica, y esto se mide con determinados parámetros de los que voy a hablar a continuación. ¿Qué es la excelencia? Primero nos podemos plantear qué es la excelencia en investigación, ¿vale? El concepto de excelencia en investigación se utiliza ampliamente en muchos contextos, tanto en contextos por parte de los responsables políticos, los organismos de financiación, que obviamente son clave para el devenir de los centros y del sistema, los mismos investigadores, y se utiliza en muy distintos contextos. Como no hay una definición única aceptada, pues dependiendo de quién lo utilice, en qué contexto se utilice, pues varía un poco. Por ejemplo, no se entiende exactamente lo mismo por excelencia, aunque seamos centros de investigación. En un centro como el nuestro, que es al que me voy a referir sobre todo, que es de la rama STEM, digamos, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que de uno de ciencias sociales, ¿no? Donde ya está integrada el retorno a la sociedad en la investigación mismo, lo cual no es tan evidente en un centro de matemáticas o un centro de ingeniería, donde puede ser un poco distinto. Lo que pasa es que de este concepto de excelencia se derivan una serie de indicadores de rendimiento que están basados en unos criterios de lo que se llama impacto, que son la base para influir en la toma de decisiones. Y esto es clave porque, por ejemplo, una toma de decisiones si te acreditan como centro de excelencia o no, o si te dan un presupuesto o no, si te dan un proyecto o no, si te promocionan o no, o si te aceptan un contrato o no. Todo está condicionado por la manera como se enfoca esto. Entonces, la aplicación de estos criterios, como hemos dicho, influye en la evaluación de la investigación y, por tanto, en el desarrollo de la carrera del personal investigador, en la contratación, en la justificación de políticas de financiación, en los recortes y en otras cosas. O sea, hay un trasfondo también ideológico a la hora de definir esto, ¿vale? La comunidad investigadora, a la vez, aunque antiguamente, yo diría hace 10, 15, 20 años, no estaba tan metida o tan obsesionada por estas métricas de impacto, cada vez lo está más, digamos, y cada vez, aunque se sepa que tiene sus limitaciones, se están utilizando continuamente este tipo de métricas para compararse unos con otros, ¿vale? ¿Y cuáles serían las componentes de la excelencia a partir de las cuales se evalúa este impacto que permite acreditar estas cosas? Podemos dividirlo en dos partes, lo que diríamos que es un investigador excelente, y aquí podemos hablar, pero he hecho un poco un resumen mirando en distintos sitios de lo que se considera en general que es un investigador excelente, y por ejemplo lo que se pide en el programa Severo Ochoa a los investigadores que se llaman garantes. Los garantes son investigadores expertos en su campo de investigación, que tienen un alto reconocimiento a nivel internacional por sus contribuciones científico-técnicas en general. Podríamos incluir aquí también el retorno tecnológico a empresas, ¿vale? Que tiene una visión clara y sólida del desarrollo de su campo de investigación en el futuro y con un plan de investigación disruptivo. Por ejemplo, una persona capaz de conseguir una RC, que se llama, que es como los programas de mayor empaque dentro del programa de investigación europeo, ¿vale? Horizon Europe. Tienen capacidad de guiar a otros investigadores, digamos, postdocs o gente para hacer el doctorado, estudiantes de máster. Los reconocen esta capacidad por parte de otros y funciona con unos estándares cualitativos y éticos a nivel de profesional elevados, ¿no? Y aparte, aunque esto no se evalúa tanto, es una persona y se asume que es una persona capaz de participar y colaborar en el ámbito del instituto para plantear una estrategia como instituto. Entonces, hay un segundo tipo de excelencia, que es al que se refiere Severo Ochoa, es cuando decimos que un centro de investigación es excelente. Es, por una parte, tiene que tener una masa crítica de investigadores excelentes, estos garantes, por ejemplo, de los que hablamos, y en el caso de Severo Ochoa necesitas un mínimo de 10 para poderte presentar de alguna manera, pero
el primer punto, como diré a continuación, se mide por una serie de índices de impacto que se estima que son objetivos, pero que es lo que a mí me gustaría cuestionar ahora un poquito, ¿no? También se crea un centro de excelencia, tiene que ser un entorno abierto, diverso, inclusivo, que tenga en cuenta, obviamente, los temas de igualdad de género, que funcione para avanzar en las limitaciones que pueda tener en estos sentidos, colaborativo, creativo, crítico y todas estas palabras que nos pueden venir a la mente a todos y a todas. Proporciona instalaciones e infraestructuras avanzadas, o sea, a nivel europeo, porque nos estamos comparando a nivel internacional, y también es capaz de proporcionar formación de alto nivel, y un punto muy importante y que muchas veces en muchos centros, por las limitaciones económicas que hay, no hay, tener un alto nivel de apoyo profesionalizado, o sea, no una administración básica, que es obviamente indispensable, sino un apoyo al desarrollo, un engranaje entre la administración y el desarrollo de la investigación por parte de una oficina, por ejemplo, de apoyo a la investigación, donde puede haber gente de desarrollo de talento, de project management, de divulgación, entre otros aspectos, ¿no? También funciona con estándares éticos y empresariales, digamos, avanzados, y es capaz de integrar y promover el talento y su circulación. Y solo al final, en algunos sitios, te encuentras también que tiene que ser un centro que ofrece un valor añadido al conocimiento y a la sociedad, ¿vale? Pero esto siempre queda muy abierto en general, y quedaba muy abierto y prácticamente no se mencionaba hasta muy recientemente. No sé qué fet. Ahí. Ahora, ¿no? En resumen, viniendo de allí, cuando queremos cuantificar el impacto para ver si alguien o algún centro es excelente o no, la realidad es que no hay ningún consenso, no existe una definición única de lo que es el impacto, tampoco de cómo medirlo y de qué peso hay que dar a las distintas componentes que podemos evaluar cuando hablamos de excelencia, ¿no? En el pasado, y no digo un pasado muy lejano, sino, por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos a Severo Ochoa hace 3 o 4 años, básicamente los criterios eran bibliométricos y económicos, ¿de acuerdo? Cuántas publicaciones, de qué impacto, cuántas citas, cuántos proyectos, cuánto dinero ha entrado, cuántas patentes y este tipo de conceptos así, que prácticamente se puede hacer una tabla, contar y más o menos tienes una idea. Esto ha ido evolucionando y estoy hablando de muy recientemente porque, como veréis ahora, ya este año está evolucionando hacia una incorporación progresiva, aunque yo diría que bastante lenta, de factores sociales. Recordad que estoy hablando de centros de ciencias naturales, de ingeniería, todo esto, no estoy hablando de centros sociales de los cuales ignoro realmente cuál es la situación concreta, ¿no? Pero en nuestro caso concreto sería esto, ¿no? Y un ejemplo muy claro es de este año se ha empezado a implementar a nivel europeo esta CORA, que es una manera de intentar definir unos criterios para evaluar el impacto en la investigación, que es el equivalente a DORA en Estados Unidos, y aquí se llama The Coalition for Advancing Research Assessment. En este caso, y aquí en cursiva, podéis ver un poco la definición que se hace hoy en día de cómo evaluar el impacto, que es el efecto de los resultados de la investigación en sus aspectos científicos, tecnológico-económicos y sociales desarrollados. Y estos se asume que pueden variar, dependiendo de los términos en los que miremos, si es a corto, medio, largo término, las disciplinas, como hablábamos hace un momento, y el tipo de investigación, si es una cosa más básica o más aplicada. Pero ya de una manera explícita empieza a incorporarse el tema del retorno social. De hecho, aquí he sacado también una frase que es de Marilla Gabriel, que es la comisionada de investigación y otras cosas en la Unión Europea de este año, en el cual incide un poco en este doble aspecto, en el aspecto típico de que creen una investigación que reconoce, que celebra la alta calidad de la ciencia, pero a la vez que valora la capacidad de compartir, de colaborar, de integrar estos valores y de comprometerse a nivel social.
¿vale? Entonces, en este contexto se han empezado a desarrollar una serie de, un esquema, lo que se llama los Key Impact Pathways, que son una serie de, digamos, de vías en las cuales fijarse para ver el impacto que pueda tener una investigación en distintos niveles. Los niveles clásicos que siempre han estado ahí y sí, obviamente hay que seguirlos valorando, son el impacto científico de creación de nuevos conocimientos de alta cualidad, ya sea a nivel de proyectos o de publicaciones, es lo típico. El refuerzo del capital humano en investigación e innovación, el fomento de la difusión del conocimiento, el código abierto y todo el tema de la difusión y la divulgación entraría aquí. La divulgación, como la entendemos, de que se espera que alguien que haga investigación de impacto a la vez haga difusión de sus resultados a distintos sectores sociales. En segundo lugar, el clásico impacto tecnológico-económico, que hay centros que lo tienen más desarrollado y otros menos, también dependiendo de la naturaleza. Por ejemplo, que es un centro de ingeniería o de métodos numéricos, puede tenerlo mucho desarrollado. Un centro más medioambiental quizás no tiene tanto peso en este factor, pero sería la capacidad de crear crecimiento basado en la innovación que proviene de los descubrimientos científicos. Crear empleo a través de la creación de spin-offs, de empresas, de colaboración con ellas o de creación directa, y a través de descubrimientos disruptivos y a favorecer la capacidad de captar recursos en investigación y desarrollo. Pero como he dicho recientemente, empieza a emerger otro tipo de impacto, que es el impacto social en sí mismo, donde no estamos hablando de divulgación y no estamos hablando de transferencia tecnológica y no estamos hablando de la creación de empresas y de otros factores, sino la posibilidad de ver cómo impacta la investigación en la capacidad de abordar prioridades políticas y retos globales a través de la investigación y de la innovación. La capacidad de obtener beneficios, y podríamos hablar de qué entendemos por beneficio, no estoy hablando de beneficios económicos en este caso, o al menos directamente, a través de misiones de investigación adaptadas a necesidades y a prioridades concretas. Y por último, ser capaces que permita reforzar la adopción de la investigación y la innovación en la sociedad. No sé si me estoy alargando mucho, pero no. Vale. ¿Cuáles serían? Si nos situamos en este contexto y queremos ver este aspecto de retorno social, intentamos profundizar un poco, y es un ejercicio que voy a plantear desde discusiones que hemos tenido, sobre todo en el contexto del Instituto de Ciencias del Mar, y de cara al año que viene nos toca volvernos a presentar a Severo Ochoa, volverán a evaluar nuestro impacto, y en este caso creemos que tenemos que dar un paso adelante y reformular un poco la excelencia pensando en este contexto global de qué significaría y qué componentes podría tener estos aspectos sociales. Para ello partimos de una reflexión que resumo aquí, de que los valores añadidos que puede proporcionar la investigación en general a nuestro sistema social es el básico, que todos tenemos de acuerdo, de generar conocimiento. El conocimiento por sí es obvio que tiene un valor social, permite soñar, permite plantearse retos, permite navegar un poco, pero a la vez es necesario que esta generación de conocimiento se transforme en la posibilidad de impulsar una cultura de toma de decisiones basadas en el conocimiento. En este caso, en el conocimiento científico. Creo que esto es clave. Y vivimos en una coyuntura actual donde hay muchas decisiones que no se toman basadas en el conocimiento, donde hay muchos bulos que corren por todas partes y se confunde lo que es el conocimiento, donde hay un consenso, donde hay unos datos, donde hay un conocimiento con historias inventadas. Y esto es algo donde los centros de investigación y la ciencia tienen un gran compromiso a nivel social, ser capaces de separar y discernir unas cosas de otras.
Ello permitiría también, a la vez, adoptar soluciones innovadoras a empresas y a la sociedad para abordar retos globales y, entre otros, obviamente, un marco de actuación claro son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para algo están allí, que para algo funcionan y que para algo plantean retos a medio y largo término que son indispensables. Concretamente, nosotros creemos, yo creo, que la ciencia debería poder contribuir directamente a la sociedad en dos ámbitos en los cuales yo creo que hay todavía mucho recorrido. Primero es contribuir a la gobernanza guiando la definición y la implementación de políticas de las administraciones, o sea, ayudar a identificar aquellas cosas sobre las que hay consenso, aquellas cosas que son problemas reales, aquellas soluciones que tienen una base científica y que se creen estos espacios donde pueda haber este diálogo entre administraciones y comunidad científica. Por otra parte, y no menos importante, es contribuir al empoderamiento de la sociedad a través de la difusión del conocimiento, pero también ayudando y viendo de qué manera se puede ayudar a crear espacios donde haya una participación directa de la ciudadanía en la definición y en la priorización de los objetivos de investigación. Si damos un paso un poco atrás, digamos, ¿cómo se ha conseguido hasta ahora estos ejemplos de investigación de alto impacto social que vienen a la mente en cuanto pensamos en ello? Por ejemplo, voy a restringirme al ámbito de las ciencias marinas porque es de donde vengo, y puedo poner dos ejemplos muy claros que a algunos les sonarán o a bastantes les sonarán, que son, por ejemplo, el programa Mission Blue, que es de conservación de áreas marinas protegidas a nivel planetario. Hay un reportaje interesante en Netflix, o sea, hay un impacto social elevado. Y otro que es muy similar si miráis en sus objetivos, si miráis un poco en Internet, enseguida lo veréis, que es el Pristine Seas. Mientras Mission Blue está asociado a una serie de ONGs y todo bajo el paraguas del impulso de Sylvia Earle, Pristine Seas está bajo el paraguas de National Geographic, pero también tiene una bandera visible, una persona visible, una cabeza y un Cid campeador que va adelante con la espada y que guía a las voluntades, que en este caso es Enric Sala, ¿no? A lo que voy, es fantástico tener personas como estas que permitan dar una visibilidad a unas problemáticas que existen y darles un valor social, pero claramente en muchos casos, y si revisáis en la mayoría de casos, este tipo de iniciativas, este impacto social, acostumbra a relacionarse con personas concretas. Estos son dos casos muy claros donde hay unas cabezas visibles singulares. Y en estos casos de mayor impacto se asocia a estas personas que tienen un carisma especial, que tienen un empuje especial, que tienen una visión muy clara y que arrastran de alguna manera voluntades. Yo estuve hace 2 o 3 semanas a la concesión del doctorado honoris causa de Sylvia Earle en la UPC, en Vilanova y la Geltrú. Dio una conferencia de 1 hora, es una señora de 85 años, creo, algo así, pequeñita, pero dio una charla de 1 hora absolutamente inspiradora y fantástica. Y esto está claro que es necesario y tiene un gran valor. Lo que pasa es que muchas veces las instituciones no acompañan estas iniciativas. Y nosotros los primeros, ni las universidades ni los centros de investigación, no lo acaban de acompañar, y estas personas con estas voluntades de avanzar, no les queda más remedio que entrar en el campo del activismo, ¿no? Del activismo social. Ya lo he vuelto a hacer. Ahí. La pregunta es, en este contexto, digamos, que está en la barrera entre lo que es la investigación científica, el retorno social y el activismo, ¿es posible que las entidades científicas tengan una mayor implicación institucional a nivel del retorno social? Aquí ya va un poco la reflexión propia que hemos tenido en el ICM y que creemos que es por lo que nosotros apostamos y lo que me gustaría plantear
en el debate que se puede tener en este curso, que es que en la coyuntura actual de crisis climática, crisis medioambiental, crisis humanitaria, crisis energética, crisis de recursos, y no son bromas, y no son frases hechas, es una realidad. La implicación y el posicionamiento activo, podríamos decir, mediante el activismo institucional, es indispensable. Y no se trata de una cuestión ideológica, aquí no estamos hablando de ideologías, esto es un posicionamiento basado en consensos amplios que parten del conocimiento científico concreto. La ideología es lo que viene después, una vez hay unas evidencias, una vez se muestra una realidad, cuál es el camino a seguir, esto lo marca la ideología. Para ello, creemos que es indispensable crear espacios, ambientes y herramientas necesarias para que sea posible que evolucione que el conocimiento basado en evidencias científicas llegue a todos los sectores relevantes de la sociedad. No solo a empresas, no solo a administraciones, sino a la sociedad en general, ¿vale? Desde un punto de vista institucional estoy hablando, no individual, ¿eh? Esto lo que debería conllevar es que haya espacios donde se permita y se potencie el diálogo entre instituciones e individuos y se potencien las sinergias entre los distintos actores. Y de manera que también se permita la participación que la sociedad se pueda implicar tanto en la investigación en sí misma como en la toma de decisiones. Para que esto sea posible es necesario replantear algunas cosas de base y lo que proponemos es que probablemente sería necesario que haya un pacto social entre agentes de investigación y administraciones que incluya estos aspectos en la definición y en la valoración del impacto. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo con el ayuntamiento y es nuestra experiencia personal donde a esto se le da mucho valor, pero hay otras agencias de investigación donde esto no está tan claro. Y quiero acabar solo con un ejemplo de lo que desde el Instituto de Ciencias del Mar entendemos que podría ayudar a este tipo de evolución del impacto social, que es lo que llamamos Barcelona Mar de Ciencia, el proyecto Barcelona Mar de Ciencia. Es un poco que en el ICM estamos comprometidos con esta visión y de hecho ya nos hemos establecido nuestro lema para el próximo Severo Ochoa, que es el ICM que queremos, investigación de excelencia, obviamente con compromiso social. Y este compromiso incluye desde la transferencia pura de conocimiento a empresas, obviamente es importante el desarrollo económico de la sociedad, que es la creación de empleo, pero también la divulgación científica, la educación mediante formación especializada, el asesoramiento a administraciones, la concienciación social y la participación y la ciencia ciudadana. Creemos que crear un espacio donde se combinen todos estos proyectos, donde haya diálogo entre todos estos ejes que vertebran el retorno social es indispensable. Y para ello nuestro objetivo estratégico, y creemos que también el del ayuntamiento y de otras entidades, es crear este espacio donde integremos todas estas iniciativas de transferencias en un lugar físico común que sirva de escaparate y de punto de encuentro entre los distintos actores sociales. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Valentí, por tus palabras. Bueno, gracias sobre todo por poner encima de la mesa este contexto de crisis climática, medioambiental y humanitaria, energética y de recursos, donde al final el papel de la investigación no es una cuestión ideológica. Ante esta crisis queremos hablar hoy de justicia social y el papel que debería tener la investigación en ello, y para ello contamos con Andrew Fanning. Andrew lidera el área de investigación y análisis de datos de Donuto Economics a Action Lab y es investigador visitante de la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Andrew es economista ecológico, investiga cómo imaginar, medir y avanzar hacia un mundo donde las personas pueden lograr sus aspiraciones y permitir a la vez que los costes de la actividad económica sean ecológicamente
seguros y socialmente justos. Andrew presentará los conceptos básicos y algunas herramientas del paradigma de la economía del donut y compartirá ejemplos de iniciativas de todo el mundo, tanto en universidades, comunidades, ciudades y gobiernos, que están trabajando para convertir estas acciones en ideas transformadoras. Andrew, the floor is yours. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyes? Sí. Perfecto. Pues es un honor para mí de estar aquí. Muchas gracias, Sonia, para la invitación. Y tengo muchas ganas de compartir un poco de tiempo aquí en este curso juntos. He preparado unas diapositivas para nuestra conversación y agradezco la oportunidad para poder practicar mi castellano, aunque tengo ese acento raro anglo-ibérico de no sé lo que es, pero creo mejor así. Bueno, me gustaría presentarles algunos conceptos de la economía donut y darles una idea de cómo se está poniendo en la práctica por todo el mundo, enfocándolo en lo que creo que sería interesante para nuestra conversación en términos de la investigación. Y sí, ya empiezo. Perfecto. ¿Qué es la economía del donut? ¿Algunos lo han oído? ¿Una mano? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Pues las ideas de la economía del donut o economía rosquilla fueron desarrollados en un libro escrito por mi colega Kate Raworth, que fue publicado en el año 2017. Hoy se ha traducido en más de 30 idiomas y se ha convertido en un bestseller, y lo que contiene es una crítica al sistema económico actual, sobre todo, y propone 7 maneras para pensar como un economista del siglo XXI. Así que no es solo una crítica, sino una proposición de qué debería cambiar. No voy a entrar en mucho detalle de la parte económica hoy, aunque podemos hablarlo después, porque quiero hablar más de cómo estamos elaborando herramientas que intentan aplicar esas ideas en la práctica. Porque Kate pasó 2 años dando charlas, eventos, cosas desde 2017 hasta 2019, y lo que se vio era mucha energía, mucha gente inspirada con las ideas en el libro. Y no estaban esperando a que alguien le diga qué tenía que hacer, sino estaban aplicando esas ideas en sus empresas, en su planeamiento, en su investigación, en su activismo y en muchos distintos ámbitos. Así que Kate cofundó con mi otra colega Carlota Sand en 2019 el laboratorio práctico de la economía Donut, que siempre se me confunde en español, Donut Economics Action Lab. Y sí, eso fue realmente inspirado por la energía que estaba viendo Kate, y para compartir, para crear una base realmente para hacerse visible esa comunidad emergente de personas que estaban aplicando las ideas. Y el nombre es muy intencional. Estamos enfocados en convertir las ideas a la acción y aprendemos con otros a través de lo que pensamos son experimentos en la co-creación de una nueva economía. Yo entré en 2020, así que poco después y estamos en toda una fase de nueva organización. Y somos un equipo ahora de 9 personas y trabajamos con esa comunidad, intentando crear una comunidad global para co-crear herramientas open source que aplican esas ideas, y también hacemos visibles las historias, las iniciativas que ya se están aplicando de gente usando herramientas y adaptándolos a sus contextos y sus iniciativas, porque sabemos que esas historias y esas aplicaciones concretas son una fuerza muy poderosa de inspiración para otros. Así que una buena parte es eso. Y cuando hablo de herramientas, una nota es que realmente son
son marcos, que lo que intentamos hacer es que sean suficientemente grandes, un marco para contener los desafíos sociales y ecológicos que estamos afrontando en el siglo XXI. Y creo que merece la pena tomar un paso detrás y acordarnos, como ha mencionado Valentí, por qué creo que estamos viendo esa acción y esa necesidad urgente para el cambio. Es que toda mi vida adulta ha tenido lugar en el siglo XXI. Y estos primeros 20 años del siglo han estado marcados por choques recurrentes. Hemos hablado de crisis financiera, emergencia climática y ecológica. Estamos viendo manifestaciones globales a gran escala en respuesta, como el Occupy Movement o los indignados para la crisis financiera, o Fridays for Future, Extinction Rebellion y muchos más para la parte climática y ecológica. Pero a la vez que ese movimiento está dando lugar a una creciente represión de protestas pacíficas y la disidencia. Y ahora estamos, claro, todos sabemos, dentro de una pandemia que ya dura varios años con impactos sociales y económicos sin precedentes. Y lo que quiero subrayar es que estos impactos están afectando personas de forma muy desigual por la edad, por el género, por la riqueza, por la raza, en el norte, en el sur. Y lo que dicen esas crisis a mí es que estamos altamente interconectados unos con otros y también con ese delicado mundo vivo en el que vivimos. Y que las crisis que están surgiendo son el resultado de los mismos sistemas que hemos creado. Y que estos choques obviamente amenazan nuestro bienestar y son para algunos un riesgo existencial. Por tanto, necesitamos urgentemente una nueva visión que sea adecuada para el siglo que tenemos por delante. Y hay varios, lo que ofrecemos desde Donut Economics Action Lab es uno y viene con forma de donut. El único que resulta ser bueno para ti y para nuestras sociedades interconectadas. Nosotros lo pensamos como una brújula para el siglo XXI, donde el objetivo es satisfacer las necesidades de todos dentro de los límites del planeta. Así que realmente el objetivo es no dejar a nadie en el agujero quedando corto en lo esencial de la vida. Así que dentro ahí se ve agua, alimento, vivienda, voz política, igualdad social, entre otras. Y estas prioridades se extraen de los objetivos de desarrollo sostenibles en términos de las prioridades sociales, por lo que ya han sido acordadas por todos los gobiernos. Es cuestión de aplicarlos en sitio. Así que necesitamos que todo el mundo esté por encima de ese base social y entre en el anillo verde del donut, pero al mismo tiempo no sobrepasamos su techo ecológico, porque eso significa que estamos ejerciendo demasiada presión y esa presión puede provocar desequilibrios como el cambio climático, como la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, acidificamos los océanos y muchos más. Y estos 9 límites planetarios son los que, según nuestro mejor conocimiento científico, mantienen el delicado equilibrio de nuestro planeta, permitiendo que sea habitable para nuestra sociedad y para todos. Así que si podemos vivir dentro de ese espacio de donut, creemos que la humanidad puede prosperar con bienestar, con resiliencia y a largo plazo. Pero si ese es el objetivo, hoy en día estamos muy lejos de lograrlo, que miles de millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades más básicas y viven en comunidades y países ricas y pobres. Y sin embargo, colectivamente estamos sobrepasando múltiples
límites planetarios. Ahí demuestra cambio climático, uso de fertilizantes, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad, y como estamos en un ámbito más de investigación, quiero destacar que esa ciencia está avanzando, y esos datos lo que no demuestra es en el último año se han cuantificado otros límites planetarios que no habían cuantificado en términos de la contaminación por polución. Sí, contaminación por plásticos y químicos y también el cambio en uso de agua debido a cambios de precipitación, lo que se llama el agua verde. Y eso hemos aprendido que también se estima que se ha sobrepasado esos límites también. Así que para destacar que esa ciencia sigue avanzando, es muy importante para mí que el donut sea capaz de evolucionar con la ciencia. Así que, pero más que nada lo que esa imagen me dice es que necesitamos otro sistema, otra economía, porque necesitamos entrar en el donut desde ambos lados a la vez, desde social hasta bajar el uso de recursos. Y eso nunca se ha hecho antes. Nuestro sistema económico actual no fue diseñado para ese desafío, así que tenemos que rediseñarlo, tenemos que diseñar con nuevas ideas, nuevas políticas, nuevos modelos de comercio, hay que reinventar todo, porque este es nuestro desafío generacional y multigeneracional por los que viven hoy. Pero ese concepto es un concepto global. ¿Qué pasa cuando bajamos la escala a las ciudades, a las naciones, a otros contextos? Porque sabemos que las sociedades que están responsables por sobrepasar los límites planetarios no son las mismas sociedades que están quedando corto. Hay muchas diferencias y esas diferencias por sociedades se han distinguido por la historia, por colonialismo, por el poder, por muchas cosas. Así que, ¿qué pasa si bajamos a esa escala en la que realmente se formulan las políticas? Pues a nivel nacional, yo formé parte de unos estudios en la Universidad de Leeds que fueron publicados, como otra vez estamos en un ámbito más de investigación. Yo creo que es importante reconocer que hay que publicar en sitios de alto impacto a veces, no siempre, pero a veces. Y esos estudios se han publicado en la revista Nature Sustainability. Y aquí vemos 4 sobre un rango. Y déjame empezar con Malawi, que Malawi, con un nivel de actividad económica equivalente a solo $1.600 por persona por año, vemos que están quedando muy corto en términos de desempeño social. Hay mucho rojo en ese donut, en el agujero. Pero vemos que en Malawi no están sobrepasando ninguno de los indicadores ecológicos que hemos analizado. Es decir, están dentro de su parte justa de los límites planetarios. Luego tenemos a China, que en parte se está quedando corto y en parte ya está sobrepasando, por lo que tiene ese doble golpe que hemos visto a nivel global. Luego tenemos España, con un desempeño social decente, por lo menos relativo a ese base social comparable globalmente. Con ese trocito rojo, lo que veis ahí, es nuestro indicador para empleo, de hecho, que internacionalmente España tiene un sistema laboral muy, que tiene que mejorar bastante relativo a otros. Es muy sensible a los cambios, digamos, económicos. Y luego tenemos, pero España sobrepasando aún más. Y luego tenemos Canadá, eso es donde nací yo, y a nivel internacional, otra vez, socialmente haciendo más o menos, alcanzando todos la base social, lo mínimo que hemos medido, pero sobrepasando enormemente su nivel de presión sobre el planeta.
Bueno, ahora estoy mostrando muchos donuts. Aquí están más de 50 países y el objetivo es estar en la parte verde arriba a la izquierda, donde satisfacemos las necesidades de todas las personas sin sobrepasar los límites ecológicos. Es decir, cuanto más abajo, más estás quedando corto, y cuanto más a la derecha, más estás sobrepasando. Y lo que vemos es que no hay ningún país que pueda levantar la mano y decir que está viviendo dentro del donut. Desde la perspectiva del donut, todos los países, ya sean ricos o pobres, son para nosotros países en vías de desarrollo. No creemos que hay países desarrollados. Es decir, bueno, de hecho les invito, si empecéis a usar esa palabra, que un país desarrollado como Canadá, que piensa un poco en cómo esa idea de progreso y qué se está fomentando. Es una cosa que volveré después. Así que no creemos que eso, y lo que sí creemos, obviamente, es que hace falta mucha ambición para cambiar esta imagen, y sobre todo quizás en los países más ricos. Y si pensamos en los países con menos ingresos, los más bajos del mundo, como Malawi, o los países emergentes como China, o los países más ricos como España o Canadá o otros, todos tenemos que emprender ese viaje, ese cambio, transformación, hasta llegar al donut. Pero obviamente los caminos para llegar allí son muy distintos. ¿Y cómo pueden idear esas nuevas políticas y nuevos modelos y perseguir nuevas visiones que nunca antes se había viajado? Y debemos recordar, muy importante, que estas naciones no viven dentro de como una realidad totalmente separada. Están muy interconectados, sus historias a través de poder, a través de la historia y más, a través de una historia de colonialismo, donde los países del norte ocuparon muchos países del sur, mientras encerraban y extraían sus recursos a través del poder militar y corporativo. Las relaciones actuales de la deuda y las reglas de comercio internacional y los votos que tienen en las instituciones financieras internacionales son sesgadas al favor de los países y sociedades más ricas. Hay historias actuales de extracción de recursos y luego, claramente, los impactos de cambio climático que son en gran parte creados por los países más ricos, pero, sin embargo, están cayendo en las comunidades y los países más pobres. Así que hemos entrado en esa era que exige una transformación sin precedentes, dentro de todas las naciones, pero también claramente entre ellas. Y si pensamos en esas transformaciones necesarias para tener economías para el siglo XXI, proponemos dos grandes dinámicas fundamentales que tienen que transformar. La primera es que en el siglo XXI hemos creado economías degenerativas, caracterizadas con un modelo lineal, digamos, de extraer, de producir, de usar un poco y luego tirar. Y este modelo es insostenible, es altamente explotador, tanto para las personas y el planeta vivo. Necesitamos economías regenerativas, donde los recursos se utilizan una y otra vez con mucho más cuidado y de manera mucho más creativa y colectiva. Así que tenemos que pasar del diseño degenerativo al regenerativo. Y esas ideas no es nueva, es fundamental, es una parte clave de la llamada economía circular. Así que la economía del donut no pretende ser ideas nuevas. Quiero destacar eso. Representa un síntesis de muchos ámbitos y intentamos que esos conceptos llegan de una forma que se puede utilizar de nuevas maneras. Pero unos ejemplos. Si pensamos al nivel de los paisajes,
claramente hay que parar la degradación cortoplacista de la agricultura químico-industrial a grande escala que está generando una cuarta parte de las emisiones de CO2, que está con impactos muy grandes ecológicos y también sociales. Pero podemos también subir la ambición por encima de esa idea de ser casi 100% menos malo. Si uno lo piensa en deforestación, un cero impacto, cero deforestación, no podemos hacer mejor que eso. Podemos contribuir, en este caso, a la restauración de los suelos a través de las prácticas bien conocidas, y solamente hay que ampliar, de la agricultura regenerativa. En la producción podemos hacer, otra vez, la obsolescencia incorporada, ¿cómo se llama? Planned obsolescence de los productos. Eso lo tenemos que quitar, sí o sí. Pero otra vez podemos hacer mucho más que claramente solo reciclar, pero incluso reducir o reutilizar. Podemos añadir las ideas de reparar, de retroadaptar o retrofit en inglés, en vez de tirar nuestra basura en los vertederos de las comunidades y los países más pobres del mundo. Así que esos son unos ejemplos, pero la segunda dinámica que hemos heredado del siglo XX es una economía divisiva, es centralizadora con la oportunidad y el valor en manos de unos pocos. No sé si seguís Twitter, pero hoy en día están hablando mucho de un 1000 millonario en particular, que no voy a nombrar, pero hemos visto en la última década que el número de 1000 millonarios en el mundo ha duplicado. De 1000, es mucho 1000, de 1000 millonarios a 2000 millonarios. Y eso tiene que cambiar. Así que necesitamos crear una economía mucho más distributiva estructuralmente, compartiendo esa misma oportunidad y valor entre quienes las co-crean. Y al fin y al cabo, eso incluye toda la sociedad. Otros ejemplos, a nivel de los sueldos, es muy básico. Un sueldo de miseria que vamos viendo en las cadenas de suministro, hay que transformarlos. Pero otra vez podemos subir la ambición por encima de pagar un sueldo digno, que es un mínimo. También podemos buscar diseños comerciales que comparten las ganancias y otros beneficios también. Y a nivel de las ideas, está bien formar alianzas tecnológicas para compartir información protegida de forma más amplia, pero deberíamos transformar hacia un modelo un diseño mucho más open source para abrir fuentes de creatividad mucho más amplias y creativas y capaces de afrontar los desafíos que estamos viendo del siglo XXI. Bien, hasta ahora he hablado del donut como brújula y algunas dinámicas para transformar nuestro sistema económico actual. Pero ¿cómo se puede aterrizar esas ideas, digamos, reconociendo al mismo tiempo que cada sitio, cada lugar tiene su contexto único y también complejo? Pues una de las escalas que estamos viendo mucha ambición es a nivel de las ciudades. Hemos desarrollado una herramienta de lo que llamamos desenrolla el donut. Y esa herramienta ayuda a ver la complejidad de un lugar de forma holística en términos de un balance entre las aspiraciones locales y las responsabilidades globales, tanto social como ecológicas. Y eso empezó en Ámsterdam en 2020, fue el primer launch o publicación que utilizó esa metodología, y ya hay más de 40 municipalidades que están usando esos conceptos y las herramientas de la economía donut, incluyendo Barcelona. Y unas 30 coaliciones o redes, digamos, a nivel comunitario que han autoorganizado dentro de su comunidad, también, unos 30 más.
en Ámsterdam, en Bruselas, en Copenhague, en Glasgow, Ipoh, que está en Malasia, o Thimphu en Bután, o Leeds, o mucho más. Y la idea principal de esa herramienta es cuando desenrollamos el donut. Voy a avanzar aquí. Cuando desenrollamos el donut, abrimos un espacio entre la base social y el techo ecológico para poder visualizar un futuro que queremos entre ese espacio. Y así podemos ver nuestras aspiraciones aquí, dentro de ese contexto global más amplio. Y podemos usar ese espacio para hacer un mapeo de objetivos o de desempeño o de desafíos o oportunidades. Y tiene una pregunta clave y que hacemos a todos, que he puesto aquí para Barcelona, pero os invito a pensar en cualquier lugar o en cualquier ciudad o pueblo. Y es, ¿cómo puede Barcelona ser un hogar en el que prosperen todas las personas en un entorno próspero, a la vez que respeta el bienestar de todas las personas y la salud del planeta al completo? Y envuelto en esa pregunta hay 4 preguntas bases que pueden, no sé si pueden ver ahí abajo, pero el primero es ¿cómo pueden prosperar todos los habitantes de este sitio, de Barcelona? Y las formas, reconociendo que las formas en que las personas satisfacen sus necesidades varían enormemente de un lugar a otro. Esta pregunta se enfoca en qué significa una buena vida aquí, reconociendo que eso puede cambiar dentro de otros contextos. Y ¿cómo puede Barcelona ser tan generosa como su entorno natural? Eso es ahí arriba. ¿Qué pasaría si una ciudad generara servicios ecosistémicos tal como lo hace su entorno natural? Es que tomar nuestra aspiración de ese entorno, de ser tan generosos como lo que vemos en la naturaleza, es un cambio radical de la forma en que diseñamos nuestras ciudades de hoy en día. Pero también es literalmente, si queremos ser como belong, ¿cuál es la palabra? Pertenecer a ese sitio, pues es literalmente la forma más natural para diseñar una ciudad al mismo tiempo. Estas 2 preguntas se enfocan en las aspiraciones locales, pero sabemos que también cada sitio está en un contexto más global. Así que, ¿qué significaría respetar la salud de todo el planeta? ¿Cómo generamos cargas ambientales tanto dentro de la ciudad como a la extranjera, a través de los recursos que están incorporados a, por ejemplo, la comida o los productos que consumimos? Y también el flujo de desechos que se emiten para producirlos o eliminarlos. ¿Y qué pasaría con el clima global o la biodiversidad si todo el mundo consume productos y genera desechos de tal forma? ¿Y qué significaría para esta ciudad respetar el bienestar de todas las personas en el mundo? Ahora podemos pensar en las personas en vez de los recursos de ahí arriba. Que pensamos en las personas que trabajaran para cultivar, para cosechar, para construir, extraer, enviar y entregar estos productos. Y cuáles son sus condiciones laborales, cómo se afectan las cadenas de suministro global a sus comunidades y cuáles son las interconexiones entre aquí Barcelona con el resto del mundo. Y eso es una pregunta muy compleja. Pero bueno, ofrecemos esas preguntas a ciudades, ambiciosas, y sabemos que son complejas y es mucho para asimilar, de pensar en todas esas cosas. Pero estamos convencidos que las preguntas no desaparecen si no los confrontamos y están a base de muchos de los desafíos que estamos viendo en el siglo XXI. Y dentro de este marco
hay una necesidad urgente y fundamental, veo, para la investigación, porque dentro de cada dimensión, cada lente ahí, hay dimensiones, esas circulitas, y realmente dentro de cada uno hay preguntas que se espera un análisis para entender mejor. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo o compromiso? Si hablamos de cambio climático, que está ahí, pero luego hay muchas más dimensiones que hay que investigar para cada uno. ¿Y cómo vamos? ¿Sabemos? ¿Tenemos una idea? ¿Estamos recopilando los datos que necesitamos para medir nuestro desempeño social o ecológico en este tipo de forma así? Yo creo que yo he visto, hay unas pautas muy grandes y que se está esperando más investigación para entender mejor esas interconexiones, sobre todo, hay mucho que hacer. Hay casos de estudio o iniciativas que podemos investigar o ampliar, cómo podemos investigar y entender mejor qué se está funcionando bien y ampliarlo. Y de forma crítica, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo se puede la investigación con su deep dive buscar los beneficios, los trade-offs, los desafíos, de una forma que otros campos no tienen tiempo, no tienen el privilegio para dedicar tantos recursos? Y quería dar el ejemplo de Barcelona, porque creo que es un ejemplo estrella de integrar esos conceptos de la economía Donut y ponerlos en la práctica. En 2021, la ciudad empezó un proyecto junto con investigadores de la Universidad de Barcelona y se está ejecutando por la Agencia Barcelona Regional. Y están aplicando esas herramientas y conceptos que acabo de presentar y utilizando para guiar acciones que reconozcan la emergencia climática y también para guiar su transición ecológica de la ciudad. Y están aplicando el retrato de la ciudad de forma analítica, usando datos y indicadores y midiendo objetivos con respecto al desempeño social y ecológico, y también a través de varios talleres participativos y otros eventos. Y también hemos hecho un taller que está explorando opciones para rediseñar sus propias instituciones dentro de la ciudad, porque una cosa que nos pasa es, está bien de hacer ese marco de indicadores, pero lo que se suele pasar después que se ha hecho el producto es que las propias instituciones no están diseñadas para, otra vez, afrontar a los cambios que se está demostrando en la herramienta. Así que lo obvio es que tenemos que hacer para rediseñar las instituciones para que estén a la altura de la ambición requeridas. Y quería compartir una última herramienta cuyo enfoque se centra en el diseño de las instituciones mismas, como una empresa o podría ser una universidad o centro de investigación o una municipalidad. Es decir, no enfocamos en el diseño de los productos o los servicios de las instituciones, sino nos enfocamos en el diseño institucional del sitio mismo. Y el primer paso es identificar cuáles son las partes de nuestra institución que ven las crisis sociales y ecológicas que nos rodean, pero preguntan, ¿cuánto podemos seguir iguales sin cambiar? Es que no quiero cambiar eso que es lo mínimo que puedo hacer. Pero también hay que reconocer y celebrar las partes de las instituciones que preguntan, cuando ven esas crisis, ¿cuánto podríamos hacer para que nuestra universidad o institución fuera generosa con la creación de beneficios sociales y ecológicos? Y creemos que hay 5 capas de diseño que ayudan a una institución a considerar o pensar en cuáles partes de su diseño le están deteniendo o bloqueando las transformaciones
y cuáles partes le están impulsando hacia adelante. Voy a hablar muy brevemente sobre algunos. Pues si miramos el propósito, redes, gobernanza, propiedad y finanzas. Y si examinamos el propósito de una universidad o un centro de investigación, voy a decir universidad pero de forma más amplia. ¿Por qué existe? Muchas veces hay visiones y lemas muy identificadas dentro de los centros de investigaciones, pero ¿cómo está interconectada la universidad? ¿Cuáles son las redes? ¿Qué relaciones mantiene? ¿Y cómo da vida esas redes a su propósito? Valenti habló de gobernanza, eso es clave. ¿Cómo se gobierna un centro de institución de investigación o una universidad? Y cuáles son las reglas, la cultura, si es impacto cuantitativo o si es un concepto más amplio. ¿Quién tiene voz en la toma de decisiones y quién no? Ya vamos llegando más profundo, la propiedad. ¿Cómo se posee la universidad? Sus propiedades, sus infraestructuras, sus servicios, sus datos. ¿Cuáles son sus activos principales y quién se beneficia de poseerlos? Y ahora lo más profundo es cómo se financia. ¿Cómo se financia la universidad? ¿Cómo se financia la investigación? ¿Cuáles son las fuentes y los usos de las finanzas y qué propósito están sirviendo? Y hemos encontrado que estas preguntas ayudan a las instituciones de identificar los aspectos de su diseño que les están deteniendo y los que están impulsando hacia adelante. Y también hay que reconocer, obviamente, que ninguna institución tiene poder absoluto. Probablemente está bien, pero si no está operando dentro de un contexto mucho más amplio. Pero si empezamos a identificar esos aspectos por cada capa de diseño y a través de las escalas de poder para actuar, podemos empezar a preguntar cómo se puede rediseñar nuestra institución. ¿Qué cosas que nos sigue deteniendo están dentro de nuestro poder para cambiar, para dejar de hacer ya? ¿Y qué cosas están que nos impulsa hacia adelante, que están dentro de nuestro poder para ampliar o para desbloquear una transformación? Y claramente qué cosas hacen falta, alianzas o coaliciones o movimientos para poder lograr poderes para actuar. En fin, termino ya. Tenemos la posibilidad y la responsabilidad de repensar y rehacer nuestras economías para que sean regenerativas y distributivas por diseño. Y tenemos que hacerlo. Es urgente, el tiempo está corriendo. Estáis todos y todas invitados de reunir a la comunidad DIL. Podéis crear vuestras propias herramientas, podéis poner eventos, empezar a poner esas ideas en la práctica, adaptando las herramientas que hay a su contexto y, claramente, muy importante, compartiendo vuestra experiencia, vuestras historias, porque sabemos que eso es quizás una de las únicas fuerzas que son suficientemente poderosas para generar la acción necesaria, que es la inspiración entre pares. Y termino aquí. Espero que estos conceptos y herramientas sean útiles para el curso y espero la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew. Muy interesante el tener un modelo económico donde se integren esta dimensión social y esta dimensión de ciencias más experimentales, porque al final es una brecha, como comentaba también Valentí, que es una dificultad que enfrentamos. Abrimos la sesión de preguntas, tenemos unos 15 minutos. Aquellos que están conectados pueden escribir sus preguntas en el chat. No sé si en la sala ¿hay alguna cuestión o pregunta? Veo una mano levantada.
Gracias, soy Adriana de Permacultura ATA. ¿Qué tal estás? Cuando estamos en la foto, me encanta. Estábamos con universitarias de Estados Unidos haciendo prácticas y estuvimos con la Kay, le entregué mi libro y avanza con la permacultura, encantada. Entonces, primero la próxima cita es el día 29 de noviembre, aquí en el Ayuntamiento de Barcelona. Fundamental, que estamos en una mesa trabajando esto que estás contando. Y la invitación es esa, y también la invitación es para la Internacional de Permacultura, que se está montando en estos momentos, la IPC 14, que está en Misiones, Argentina, y también está trabajando esto sobre un modelo regenerativo de educación. Así que nada, y si tú tienes eso, alguna relación con la permacultura, y la invitación está abierta. Muchas gracias. Invitación hecha, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, a mí sí me gustaría, Andrew, preguntarte, porque hemos visto que estáis implementando este modelo en varias ciudades, tenéis ya varios ejemplos y en Barcelona lleváis trabajando tiempo. Entonces, lo que me gustaría es si nos puedes contar algunos ejemplos de cómo otras ciudades que están implementando ya esta teoría del donut están aplicando sus principios al mundo concreto de la investigación, porque como marco teórico es muy inclusivo y muy inspirador, lo que pasa que la realidad, ¿no?, aterrizarlo a veces nos cuesta un poco de visualizarlo. Entonces, aprovechando que tenemos a profesionales del mundo de la investigación y de la generación del conocimiento aquí, nos gustaría ver si nos puedes dar algunos ejemplos más concretos de qué se ha ido haciendo en otros lugares del mundo para aterrizar este modelo más en concreto al ecosistema de la investigación. Muy bien. Muy buena pregunta. Ejemplos de ciudades en marco de que están involucrando con la investigación. Pues la primera implementación de esa herramienta que he estado hablando de desarrollar el donut, eso tuvo lugar en Ámsterdam. Y la metodología se creó como una co-creación entre Kate Weber y la experta en biomimética Janine Beños. Y así que dentro de la investigación, ese ha cogido, digamos, la economía alternativa y se juntó con la biomimetismo. Y de ahí salió esos 4 lentes y se aplicó en Ámsterdam. Y se aplicó como un proyecto sin investigadores. Ha sido DEAL y una consultoría que se llama Circle Economy y otra red que se llama C40 Cities. Yo llegué la semana después que Ámsterdam publicó su informe. Y mi primera tarea, como vino de la Universidad de Leeds, de un campo más académico, entré en DEAL y hubo mucha atracción porque había mucho interés, porque en 2020 Ámsterdam publicó eso y fue como una nueva visión al momento más alto o difícil de la primera ola de la pandemia. Y muchas ciudades han mirado a Ámsterdam y han visto, wow, eso es algo distinto. No sé si acordáis de esos primeros meses de la pandemia, cuando estuvimos viendo que todo podía cambiar. Y mi primera tarea fue recopilar toda la metodología que se utilizó para ese informe en Ámsterdam y generar una metodología para que otros y otras podrían aplicar el mismo. Y fue un poco raro porque yo no fui involucrado en la aplicación del modelo en Ámsterdam, pero sí en la idea de, ok, eso es lo que se ha hecho, ¿cómo se podría que otro analista o otro investigador podría buscar objetivos, buscar indicadores de la forma que se ha hecho? Y eso se publicó en julio de 2020. Y así que ya con la metodología hecha, fue como una herramienta para que investigadores podrían empezar a utilizarlo de forma más claramente explícita. Y
y de pronto Bruselas empezó justo después de Ámsterdam. ¿Han visto Ámsterdam? Eso de inspiraciones entre pares, Ámsterdam es un ejemplo clave, porque otras ciudades han visto Ámsterdam, Bruselas llamó el mismo mes y han dicho, queremos ese modelo, nos inspira muchísimo, ¿cómo podríamos aplicarlo? ¿Nos puedes hacerlo? Y hemos dicho, no. Eso de Ámsterdam fue un piloto, fue para demostrar el concepto, pero ya queremos que cada sitio tiene su contexto. Nosotros no estamos en Bruselas. Busquéis una organización y trabaje con ellos para hacer vuestro propio retrato. Y han hecho una colaboración con un grupo, una ONG de expertos en participación y unos investigadores de la economía ecológica del ISEC, de una universidad. Y ahí, de hecho, Bruselas tenía un año de proyecto y han desarrollado las metodologías más y han publicado informes y están en proceso de publicar artículos de revista, que sabe que ese proceso es un poco más lento. Así que ya están empezando su segunda fase y otra vez están buscando hacerlo más profundos las metodologías y la documentación para seguir avanzando. Leeds es otro ejemplo clave, que la Universidad de Leeds, a través de un profesor, también es uno de esos personajes de casi un héroe, porque es muy carismático y es muy activista a nivel de la ciudad, pues ha integrado su activismo social a nivel comunitario con las herramientas de ese retrato y su puesto han tenido dos tesis de máster, por ejemplo, para buscar los objetivos, los indicadores, y han hecho unos avances que van documentando en términos de las metodologías en los casos de Leeds. Podría seguir. En Glasgow hay un proyecto que ya está empezando, pero yo veo ese vínculo muy importante y además vengo de mis estudios, es un poco del mismo. Todo eso, donuts nacionales son realmente investigación, pero también intentando hacerse visible ese nuevo paradigma que tenemos que ir hacia allá. Genial. Y siendo que lleváis ya un tiempo trabajando en Barcelona, ¿tenéis alguna idea, veis alguna iniciativa incipiente? ¿Hay gente en la sala implicada en la gestión del sistema de ciencia catalán, en instituciones? Luego tendremos una mesa redonda con los vicerrectores y vicerrectoras de las principales universidades. ¿Qué iniciativas, recomendaciones, ideas se te pueden ocurrir? Y muy vinculado a los 5 niveles que mencionabas ahora, ¿no? A nivel de las instituciones, que en el entorno local, ¿cómo lo ves que lo podríamos aterrizar tú? Sí, yo pues 3 cosas. Una cosa sería, si fuera de utilidad, es pensar en un taller dentro del sistema de investigación, digamos, de Barcelona, un taller de lo que acabo de describir, de las 5 capas. Otra vez, no, como ha dicho Sonia al principio, no pretendemos dar soluciones, sino las herramientas es casi como un marco que fuera suficientemente grande para contener los desafíos que estamos viendo. Así que si hay interés en repensar lo que estaba diciendo Valenti pues el sistema de centros de investigación y universidades, pues esa herramienta está open access y estamos muy encantados. Estamos vinculados en ese proyecto con la Universidad de Barcelona, liderado por Enric Tello y Federico de María, y Claudio Cataneo también están, y los dos Federico y Claudio, son muy vinculados al movimiento de crecimiento. Y de hecho mañana tengo un seminario en la Autonomous University de Barcelona
con ese grupo, porque economía de donut y de crecimiento al nivel de ideas son muy aliados en términos de crítica al crecimiento y el futuro que deberíamos... Se usa distintas palabras, pero realmente los conceptos son aliados altamente. Así que yo diría que en Barcelona hay un core, una institución core en la ICTA y ahora en Universidad de Barcelona de crecimiento que también están vinculados. Muy bien, muchas gracias. ¿Vemos alguna pregunta más? Vale, gracias por la charla porque ha sido muy interesante. A ver si consigo formular bien la pregunta porque esas son pues, muchas nuevas ideas. Vale, dentro de esta urgencia que también mencionabas que hay problemas que pasan ahora, gente que lo pasa muy mal ahora, pues a mí, a veces, creo que esos espacios que comentas son indispensables, ¿no? Para crear ese diálogo con la ciudadanía, ¿no? Ese gap que hay entre la ciencia y la sociedad. Vale, lo que me preocupa un poco también, pero no tengo visión dentro de esos espacios, es la gente que participa en esos espacios, ¿no? Me da la sensación que son espacios imprescindibles también para imaginar escenarios futuros, ¿no? En ese mundo así como con la esperanza y tal, pero me da la sensación que la gente que se juega la vida cuando hay un incendio forestal para ir a quitar las cosas que siembra, ¿no? Y la gente que piensa estrategias para mejorar el mundo, pues no es la misma gente, ¿no? Sino que gente que lucha más día a día con esta urgencia no es gente involucrada en esos procesos me parece que son gente cercana, pero que no es el mismo tipo de gente y que la gente que piensa esas cosas debería pues ensuciarse un poco las manos, ¿no? Y gente que está cada día luchando con esta urgencia y pues muy atareado debería tener tiempo para estar en esos procesos. Y me da la sensación, por mis experiencias, que que hay poca gente que esté en esos dos niveles, que aunque son más cercanos que no el clásico ciencia y sociedad, aún son dos niveles distintos. No sé si se entiende. Sí, muy buen comentario. Es claro. Claro, no todo el mundo va a meterse en un taller participativo para pensar en temas así. Es básicamente el punto, porque hay otros que están a primera línea, que están viviendo esa realidad. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros desde Donut Economics Action Lab intentamos esa idea de co-crear herramientas es para los que puedan cogerlos y aplicarlos, obviamente. Sí, 2 puntos, que reconocemos que somos parte de una red de organizaciones que están trabajando para una nueva economía con muchas estrategias y lo nuestro suele ser un poco más proposicional hacia dónde tenemos que ir, reconociendo que hay otros movimientos que están muy afrontando al sistema actual y todas sus desigualdades y todas sus presiones y eso es trabajo muy importante. Dentro de nuestra estrategia, la parte de la comunidad de DEAL es que puedes ir al sitio web, hacer un perfil y hacerse visible a todos los demás. Y hoy en día hay más de 10.000 personas que se han creado perfiles para hacerse visibles a la comunidad emergente de la economía donut. Eso es una comunidad y no pretendemos de ser un movimiento para nada, porque empezamos a unirnos al movimiento, reconociendo hay primera línea, hay alternativas económicas, hay movimientos de justicia, de raza, de género, de muchas cosas y nos sentimos aliados a todos, pero no hay ninguna obligación todo el uso de las herramientas y las actividades que estamos haciendo es por invitación y de hecho eso es un principio muy importante para nosotros y decimos go where the energy is, es decir, si hay interés y alguien
quiere coger las ideas de economía de donut, perfecto. Sí, están respetando la integridad de los conceptos y su poder transformativo. Pero si no, si estamos todos buscando hacia el mismo objetivo, pues genial, somos aliados. Y no sé si... Gracias. Sí, de hecho, mañana hablaremos de cómo el sistema, en concreto el sistema de ciencia, debe ser más abierto para que quien hace la política y quien de investigación y quien la recibe tengan un diálogo más fluido, porque efectivamente es una de las dificultades que encuentra el sistema. ¿Teníamos otra pregunta por aquí? Sí, gracias. Soy Xavi Gironés, encantado y la verdad muy interesante tanto las herramientas como el concepto que has explicado. A mí me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, nos has planteado retos muy complejos donde muchos actores deben tener papeles activos y por lo tanto tu metodología seguro que tiene que incidir en cada uno de estos actores. Nos has explicado ejemplos sobre todo de actores del conocimiento, universidades. Y he tenido la intuición de ver que sí que hay administraciones que están interesados en estas metodologías y que por lo tanto pues también están empoderadas en este cambio y por lo tanto en esta visión de futuro. Pero ¿os habéis quedado en ayuntamientos o instituciones más grandes, gubernamentales, pues se han interesado por vuestra visión y vuestra metodología? Y la otra era sobre vuestra implantación metodológica. Si habéis visto algún caso de éxito en vuestro marco metodológico, si habéis visto que han habido cambios después en ese donut mediante las redes que hayáis podido crear a posteriori de trabajar con vuestra metodología. Gracias. Gracias. Así que ejemplos de ayuntamientos o gubernamentales que están usando esa metodología y cambios en la práctica, quiere decir, digamos, perfecto. Pues ayuntamientos sí, desde el principio. El ayuntamiento de Ámsterdam, eso fue publicado, el primer informe en 2020 fue publicado por la ciudad de Ámsterdam. Y es de hecho, a la segunda pregunta, el caso de Ámsterdam, porque están un poco más adelante de todos los demás, es muy interesante porque han tenido elecciones hace unos meses y de hecho la campeón de las ideas, que fue la vicealcalde, no sé, deputy mayor, Marieke van Doorning, ella realmente fue la cara de esa metodología y todo lo que se estaba haciendo. Y ¿cómo se dice? No fue votada, no fue elegida otra vez. Y perdió su posición. Así que fue algo nuevo para nosotros, porque nunca hemos visto un ciclo electoral usando esos conceptos. Y justo en septiembre, después de las elecciones, hay una coalición del Donut de Ámsterdam y también la ciudad han coorganizado 3 días de Donut Days, es lo que se llama. Y de hecho la ciudad fue más involucrada es que lo han hecho el año pasado también, pero la ciudad fue más involucrada este año que fueron el otro. Y se ve que hay unos funcionarios que realmente han cogido las ideas y se están promoviendo desde dentro. Sí, también los conceptos están integrados a la política de economía circular de Ámsterdam, es donde empezó todo ese proceso. Pero a nivel de impactos medibles, es difícil para verlo a gran escala, a la escala de una ciudad. Pero lo que sí podemos señalar a muchas iniciativas, otra vez en Ámsterdam se llaman Donut Deals, una iniciativa que demuestra que está mejorando, creo, son por lo menos 3 dimensiones del donut, y así lo plantean. Y hay muchos de esos donut deals que luego presentan. Así que es un poco aterrizando los conceptos, y los cambios es un mundo complejo, es difícil decir. Otros ayuntamientos son muchos. En Barcelona, aquí,
el ayuntamiento está involucrado, el ayuntamiento de Glasgow, de Leeds un poco, sí, hay varios ayuntamientos. Lo que no hemos visto hasta ahora es gobiernos más altos. Digamos, gobierno nacional, no había ningún gobierno hasta ahora que han dicho vamos a aplicar esas metodologías. No sé si es porque es una capa más de abstracto y son más liados al concepto de crecimiento o algo, pero lo que sí vemos es ciudades no son tan liados a esa idea de crecimiento, porque es crecimiento ¿para quién? Yo no veo eso en mi barrio, en mi calle, así que creo que está teniendo tracción así. Bueno, tomando las palabras de Ana Broy, ¿no? Que los ayuntamientos quizá no tienen competencias, pero sí tienen incumbencias y vemos cómo hay ciertos movimientos. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí, una última pregunta. Muchas gracias, muy interesante, un concepto que me sonaba, pero nuevo para mí. Mi pregunta, bueno, no sé si la formularé bien, pero ¿siempre existe la zona verde? Porque claro, hay unas asunciones, hay unas presiones por abajo y por arriba, es multifactorial y entonces a veces me pregunto si realmente existe, qué significa, ¿no? Sí, buena pregunta. Como no lo hemos visto hasta ahora empíricamente, eso lo pienso en ello, que he pensado bastante. Lo pienso en ello como la pregunta existencial del donut, ¿no? Es que si existe o no. Y yo creo que, bueno, hay que señalar hacia allá y seguramente que podemos identificar factores que influyen si ese espacio verde existe o no. Por ejemplo, sí, el nivel de consumo, por ejemplo, que obviamente cuanto más consumo que hay, más uso de recursos hay y más difícil de estar en su parte justa del donut. Población es otro muy clave, obviamente. La población, cuanto más personas hay, incluso consumiendo con una base pequeña, si seguimos aumentando la población, va a llegar un punto que no. El otro lado de la moneda de la población, para mí por lo menos, es la desigualdad, porque podemos obviamente tener muchas más personas consumiendo poco o mucho menos, comparado con una gran mayoría consumiendo muy poco y unos otros, un 1% consumiendo una barbaridad. Y así que sí, tecnología también es otro factor, obviamente, porque la eficacidad que usamos, también la forma que pensamos. Yo suelo hablar más de suficiencia, pero en nuestra economía actual el concepto de tener suficiente no está muy desarrollado, pero sí, eso fue la eficiencia. Es como tecnología y eficiencia, el otro lado de esa moneda es la suficiencia, y así podemos tener procesos menos eficaces si pretendemos usar menos. Y bueno, hay otros, creo que podemos entrar en conceptos como el amor y con cosas que el pertenecer a un sitio que influye. Gracias. Muy brevemente la última pregunta porque vamos mal de tiempo y ya cerraríamos la sesión. Hola, mi nombre es Carolina de la Universidad Autónoma. Vengo del área de la politología y el análisis de políticas públicas. Digo, porque por deformación profesional va la pregunta. 2. Primero, asumiendo el eje del curso, ¿no? Que tiene que ver con ciencia con impacto social, etcétera. Ustedes, como unidad o centro de pensamiento que han diseñado este modelo, que por cierto les felicito, comparto todos los principios, pero las preguntas son, ¿cómo ustedes, desde esa posición, han lidiado, manejado, definido el relacionamiento político con el entorno, por ejemplo, de las ciudades donde están implementando el modelo, digamos?
¿Cómo lo han hecho? Bueno, no el detalle, pero ustedes tienen una estrategia, tienen un planteamiento en términos de lobby institucional con los distintos actores, porque estas cosas, tú decías hay una inspiración, me permito suponer de que los que se suman a esto no es solo por inspiración, aquí hay un trabajo político indispensable detrás, ¿vale? ¿Cómo lo ven, lo han llevado? Y lo segundo, ya desde el punto de vista más de vuestra contribución científica, ¿no? ¿Cómo tienen visualizado evaluar o metaevaluar justamente el nivel de refutabilidad científica que puede tener, ¿sabes?, esta propuesta, ¿no? Porque yo la entiendo hoy como una alternativa experimental desde el punto de vista de la construcción científica. ¿Cómo tienen visualizado, testear, evaluar, o, ¿sabes?, para ver si esto se consolida como una alternativa teórica? Estoy hablando desde el punto de vista de la cientificidad, porque desde el punto de vista aplicado claramente uno puede ver, intuir y seguro lo mide y ya hay unos resultados en la línea del debate que este curso propone. Bueno, esas dos cosas, lo político y la refutabilidad científica. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Empezando con la primera, todo lo que he mencionado antes, toda la involucración por ciudades que hemos visto hasta ahora ha sido por invitación a Donut Economics Action Lab. Así que en cada ocasión había una o dos esas personas dentro de la organización de un ayuntamiento o de una institución que está muy inspirado con las ideas y haciendo el trabajo para influir. Mi colega Leonora Gercheva, que es ella lidera nuestra temática de ciudades y regiones, ella está en un proceso ahora mismo, para llegar a la segunda pregunta, en un proceso para intentar ver los distintos puntos de entradas que vamos viendo en esos 40 ciudades que están utilizando los conceptos. Y hay muchos. Hay algunos que quieren usarlo como un monitoreo, hay otros que lo usan como punto de entrada para una política específica, como Ámsterdam, que había que hacer una estrategia de economía circular. Y lo han puesto los conceptos de economía del donut allí. En Filadelfia fue el departamento en muchos casos es el departamento de desechos, porque ellos ven la parte más física. Pero nosotros, en Ámsterdam estuvimos más involucrados, porque fue concepto. Ahora lo que vemos es una especie de modelo estratégico más triangular, que si ellos nos invitan a involucrarnos, intentamos decir, ok, somos nosotros, vosotros aquí como ayuntamiento, como organismo público, tenéis que buscar una organización que está allí y nosotros podemos tener relaciones más bien técnicos de apoyo a su metodología, que es un papel que cojo yo, y también puede tener un vínculo más bien con la administración de alto perfil, o por ejemplo Kate ha venido a hacer un discurso aquí como parte del proyecto de Barcelona. Eso puede tener un valor, digamos, un capital político que podemos proporcionar. Y también, obviamente, esa administración y la organización tienen que tener un vínculo. Así que eso es un poco como vemos nuestro papel, y en la política de un sitio en sí no entramos. Pero, bueno. Sí. Perfecto, muchas gracias. Dejamos la sesión aquí. Tenemos ahora unos 15 minutos de descanso. Nos conectamos de nuevo a las 12 para examinar el papel de las universidades. Muchas gracias.